Lucas, el capítulo 1 y el versículo 57. Nos dice la palabra de Dios: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, reescribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Una de las bendiciones de ser el predicador es que yo soy el que escojo el pasaje que vamos a estudiar y puedo escoger mis versículos favoritos. Esta mañana escogí uno de mis textos navideños favoritos, Lucas capítulo 1 y el versículo 69, la primera parte, donde tenemos palabras que resumen a lo mínimo una oración, una declaración que reduce a lo más mínimo lo que es la Navidad. Lucas 1:69, la primera parte dice: y nos levantó un poderoso Salvador. Y nos levantó un poderoso Salvador. Para comenzar, notemos algunos antecedentes de este texto, de este versículo. En primer lugar, nuestro texto son las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Como acabamos de leer, Zacarías había quedado mudo por no haber creído el anuncio del ángel Gabriel que iba a tener un hijo, y no lo había creído en su incredulidad, valga la redundancia, porque era bastante mayor y su esposa también. No lo habían creído el anuncio. Estaba él ahí ofreciendo en el templo el incienso, como leímos en la lectura del capítulo 1. Pero él vuelve a hablar. Después de que nace el niño, le preguntan por señas, ¿se acuerdan? Es mudo, no puede hablar, pero le preguntan por señas que diga cuál va a ser el nombre de su hijo. Y escribe en lo que pudiéramos llamar la primera iPad. La Biblia dice pidiendo una tablilla, versículo 63, ¿verdad? Era una tablet. En la primera iPad, él escribe que su nombre es Juan. Y es entonces que él comienza a hablar. Dice el versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Y qué hace él? Y habló bendiciendo a Dios. Es entonces que tenemos, es el contexto del versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esas son las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista no era importante porque él fue el primer bautista.
había personas que se habían bautizado antes, los sacerdotes bautizaban a los que querían ser judíos. Pero Juan fue importante porque él fue el gran profeta de Cristo, fue el que preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 76, y tú, niño, hablando de Juan el Bautista, tú, niño, profeta del Altísimo no serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y es por eso que es importante Juan el Bautista, importante Zacarías y Elizabeth, y por eso se nos da la historia del Evangelio. Ese es el contexto, estas son palabras, nuestros textos son palabras de este Zacarías. Pero en segundo lugar, hay que notar que nuestro texto está en el contexto de la redención de Dios. Nos dice el versículo 68, bendito el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Dios nos levantó un poderoso Salvador porque así se cumplió su pacto que Él nos iba a redimir. Es decir, que Él nos iba a rescatar, nos iba a comprar, nos iba a libertar para sí mismo, para hacernos suyos, para su gloria. O como dice el versículo 71, Dios nos levantó un poderoso Salvador para salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ese es el contexto, el pacto de redención, Dios lo cumplía en esos días. Bueno, en tercer lugar, hay que notar que nuestro texto completa la mención de las tres personas de la Trinidad. Completa la mención de las tres personas de la Trinidad. Zacarías nos dice, fue lleno del Espíritu Santo. Ahí tenemos al Espíritu Santo. Profetizó que el Señor Dios de Israel, ahí tenemos al Padre, nos levantó un poderoso Salvador. Ahí tenemos al Hijo. Ahora, nosotros creemos en la Trinidad porque la Biblia la menciona, por supuesto. Y el punto aquí es que las tres personas de la Trinidad tuvieron que ver en el ministerio del Señor. Desde antes de su nacimiento, en el nacimiento, por supuesto, Él dice las palabras que leímos del capítulo 1, que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y poder del Espíritu Santo. En su nacimiento, en su bautismo, en su ministerio, vemos la Trinidad. En su muerte, Hebreos nos dice, fue por la Trinidad. En su resurrección, en su exaltación, tenemos el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, en todo el ministerio de nuestra salvación. Entonces, escúcheme muy bien, no me vaya a malentender, no vaya a creer que dije una herejía. Cristo no nos salvó solo. Lo repito, Cristo no nos salvó solo. Fue Dios en su plenitud, en su totalidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quienes obraron nuestra salvación. Entonces, Dios en su totalidad, en su plenitud, merece nuestra adoración, nuestra gratitud eterna por nuestra salvación. Y de eso se trata el último comentario. Nuestro texto es parte de una doxología, es decir, una alabanza a Dios. Versículo 68. Bendito el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Zacarías está bendiciendo, glorificando, honrando a Dios. Entonces, la Navidad, hermanos, que Dios nos ha levantado un poderoso Salvador, no se trata lo último de regalos y vestidos nuevos, la comida, las vacaciones, los aguinaldos, ropa nueva, viajes. Lo podemos hacer, por supuesto, y no está mal. Estamos celebrando, por supuesto, está bien hacer esas cosas. Pero lo más importante es que tengamos un espíritu de alabanza, un espíritu de gratitud, de bendecir al Señor por nuestro gran Salvador. De eso se trata la Navidad. Muy bien, con esto en mente, estudiemos nuestro texto palabra por palabra. Cada palabra es importante. Vamos a estudiar este texto y nos levantó un poderoso Salvador, palabra por palabra. Ahora, comienza con la letra I, la Y. Y nos levantó un poderoso Salvador. Esta Y une las acciones, los verbos del versículo anterior con nuestro texto. Nos dice el versículo 68, bendito el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Entonces tenemos que Dios nos visitó, nos redimió y nos levantó. Ahí está. Entonces, esa ahí une esas acciones, une esos verbos con nuestro texto. Ahora, que Dios nos visitó.
No se trata de como usted que va con una prima, una tía y va a una visita y va por unos minutos a su casa y luego sale. No se trata de una visita así, no se trata de que Dios vino al mundo y nos visitó brevemente. No se trata, esa palabra no se trata de eso. La palabra aquí en la Biblia se trata de una acción especial de Dios. Puede ser negativa o puede ser positiva. Por ejemplo, en el segundo mandamiento se nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda y tercera generación de los que le aborrecen. Que Dios visita la maldad. ¿Qué significa eso? Hay cierto castigo especial. Hay cierta acción especial contra esas personas. Ahora, puede ser positiva, como en nuestro texto, por supuesto. Aquí significa que Dios nos visitó en el sentido de que actuó por nosotros, hizo algo especial por nosotros, nos ayudó de una manera especial. Es como en la historia de Ruth. En la historia de Ruth nos dice que Noemí volvió a Belén porque había escuchado, y dice la palabra de Dios, Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Jehová, Dios, había visitado a su pueblo para darle pan. Era una acción especial de Dios en ese tiempo de gran tribulación, de mucha sequía, y Dios de una manera especial va y los visita a su pueblo, y por eso es que Noemí vuelve a Belén. Y por cierto, entre paréntesis, el libro de Ruth fue escrito especialmente porque el Señor nacería en Belén. Noemí era de Belén. Ruth se fue a vivir a Belén. Y Ruth se casó con un hombre que se llamaba Boaz. Y él fue el tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden leer esto en el libro de Ruth, a lo último, y pueden leer la genealogía en Mateo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que se escribió ese libro. Se lo recomiendo, muy romántico, lo pueden leer esta tarde. Si no me equivoco, son 4 capítulos, o 4 o 5, 4 capítulos, se lo recomiendo que lo lean. Bueno, cerrando el paréntesis, el punto es, Dios nos levantó un poderoso Salvador porque Él nos visitó, Él actuó de una manera especial para ayudarnos. La Y de nuestro texto también une la frase ha redimido a su pueblo con nos levantó un poderoso Salvador. Él nos redimió, por eso nos levanta un poderoso Salvador. Ahora, ya comentamos sobre la redención. Aquí quiero comentar sobre que fue una redención de su pueblo. Esto fue especial, por eso el ángel le dijo a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, esto es importante. Aquí pueblo no se trata del pueblo étnico. No se trata de los judíos, de los que viven a un lado de los de Palestina. No se trata de esas personas como pueblo étnico. Se trata del pueblo de Dios, el pueblo que el Señor recibió de parte de su Padre para ser salvo, para que lo salvara. La palabra original de hecho no es pueblo, la palabra original es gentes. Ese grupo de gente escogida desde la fundación del mundo. Y Dios la dio al Señor para que la redimiese. Y Dios, por cierto, no tan solamente escogió judíos, por supuesto, judíos escogió, pero también a gentiles, a toda clase de gente del mundo, de todas las naciones. Como dice Juan después, de toda tribu, de toda lengua, de toda clase de gente. Entonces, el plan de Dios de redención es nos levantó un poderoso Salvador a nosotros, su pueblo. Eso nos enseña la I. Nos lleva esto a la segunda palabra de nuestro texto, nos. Y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quiénes son estos nos? ¿Quién puede ser incluidos en este nos? ¿A quiénes nos levantó un Salvador? ¿A los inteligentes de este mundo? ¿A los más guapos? ¿A los más ricos? ¿A los sabios? ¿A los religiosos? ¿A los buenos? ¿A los más hábiles? ¿A los que ganaron las Olimpiadas? No. ¿Quiénes necesitan un Salvador? Los que están sanos, los que tienen libertad y no tienen problemas, no necesitan un Salvador. Los que necesitan un Salvador son los rebeldes, son los ateos, los pecadores, los depravados, los perversos, los necios, los ignorantes. Es para esos que Dios levantó un poderoso Salvador. A los que estábamos enfermos del alma, a los que estábamos perdidos, muertos en nuestros pecados. Les digo nombres
Les digo nombres, les digo personas. Prostitutas, rameras. Cristo vino a salvar a las prostitutas. Cristo vino a salvar a los cholos, a los vagabundos. Cristo vino a salvar a los que necesitaban salvación. Es decir, a esos religiosos hipócritas, como Nicodemo, como Saulo de Tarso. Él vino a salvar a los mentirosos, a los egoístas, a los elitistas, a los codiciosos, a gente floja, a gente como tú, a gente como yo. Ahí estamos incluidos nosotros, pecadores, malos, rebeldes, enemigos de Dios. Y no incluye tan solamente los judíos, a los que no son judíos, como dice el apóstol Juan, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, millones. Es una multitud que ningún hombre puede contar. Es por eso que Juan nos dice en su primera epístola, y Cristo no tan solamente la propiciación por nuestros pecados como judíos, es por todo el mundo de pecadores, no tan solamente los judíos. La tercera palabra en nuestro texto es levantó. Y nos levantó un poderoso Salvador. Es decir, Dios erigió, estableció, instituyó un poderoso Salvador. Y lo que quiero enfatizar aquí es que es algo que Dios hizo. Nosotros no levantamos un Salvador. Es Dios quien nos levantó un Salvador. Fue Dios quien tomó la iniciativa para salvarnos. Él merece toda la gloria. Nosotros no queríamos, nosotros no sabíamos, nosotros estábamos muertos. Pero Dios lo hizo por nosotros. La cuarta palabra es ¿qué? Y nos levantó un poderoso Salvador. Es un Salvador. Uno, no muchos salvadores. No hay muchos caminos al cielo. Solo hay un camino al cielo. No hay muchas maneras en las cuales podamos ser salvos. No todas las religiones nos llevan a Dios. Hay un solo camino. El único Salvador que Dios ha establecido es Cristo Jesús. Y nos levantó un Salvador, un poderoso Salvador. Es por eso que Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nos dice el capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. No hay ninguna otra manera, hermanos. Amigos, la única manera en que usted puede ser salvo es el poderoso Salvador de Dios. Y es de pensarse esto a los que dicen: no, cualquier religión, con tal que sean sinceros y buenos y que no afecten. No. Si cualquier religión nos lleva a Dios, si siendo budistas nos lleva a Dios, entonces, hermanos, ¿para qué murió Cristo? ¿Por qué lo sujetó Dios a tanto padecimiento en el Getsemaní y el Gólgota? ¿Para qué Dios dio a su Hijo para morir en la cruenta cruz? Si es posible llegar a Dios siendo budista, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo murió en vano. Por supuesto que no. Solo hay una manera de llegar a Dios: Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. La penúltima palabra de nuestro texto es poderoso. Y nos levantó un poderoso Salvador. Ahora, algunas versiones, a lo mejor usted tiene una versión diferente, traducen esta palabra cuerno de salvación, dice el versículo. Porque precisamente la palabra original es la palabra cuerno, horn of salvation, dice en inglés. Y dice así cuerno porque era la expresión que los hebreos usaban al hablar de fuerza y potencia, refiriéndose a los cuernos de los toros. Por supuesto, aquí no está hablando de toros, no está hablando de cuernos de animales. Está hablando de la potencia, del poder de nuestro Salvador. O como dice el Salmo 140, si no me equivoco, es el potente Salvador. Y la misma palabra ahí en hebreo, por cierto, aquí la tenemos en griego. Pero se trata de esa expresión de poder, de fuerza. Nuestro Salvador tiene mucha fuerza, toda la potencia, porque Él es omnipotente, todopoderoso. No hay nadie más fuerte que Él. Ni la muerte
Ni los demonios, miles de demonios, todos los demonios del universo no pueden contra nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie que puede pararlo en su salvación. Como poderoso Salvador, Él cambia el corazón de la palabra más difícil, de la persona más difícil, la persona más dura. Él puede cambiar el corazón. Él tiene poder para salvar. Tiene poder para dar arrepentimiento al más débil, fe al más incrédulo. Él tiene poder para dar buenas obras. Tiene poder para ayudarnos a perseverar, para ayudarnos en la vida, para ayudarnos en la muerte. Tiene poder para resucitarnos en el último día, hermanos. Él puede llevarnos a Dios. Él de verdad es poderoso Salvador. Esto nos lleva a la última palabra, Salvador. Ahora, un Salvador es alguien que rescata de un problema, rescata, salva, libra de algún peligro. ¿Por qué necesitamos un Salvador nosotros? Y a esto, un poderoso Salvador. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el peligro del cual necesitamos ser salvos? A veces hay un peligro muy grande, un problema muy grave, necesitamos un poderoso Salvador. Ahora aquí tengo que decir, qué vergüenza, qué pena que hay pastores que predican que Cristo vino a salvarnos de nuestros problemas económicos, que Él vino para darnos prosperidad y salud. Qué perversión, qué prostitución del Evangelio. Por supuesto que Cristo no vino para salvarnos de nuestros problemas económicos. Fue mucho más que eso. El problema es más grave y, por supuesto, mucho más serio. Nuestro problema no es económico a lo último. Nosotros podemos tener todo el dinero en el mundo y aún ser así infelices y morir sin paz. Y al último, perder nuestra alma y ser atormentados en lo más profundo del infierno. Tengamos el dinero que tengamos. El dinero de Carlos Slim. Podemos ser de los más ricos del mundo. Y por cierto, me han dicho, yo nunca he sido rico, así que no sé de primera mano, pero me han dicho que los más ricos son los más infelices, los más temerosos, los más paranoicos. Y ha de ser cierto. Y si secuestran a mi hijo, y las acciones, ¿cómo está la bolsa el día de hoy? Sin paz, sin esperanza. Puedes tener todo el dinero del mundo y vivir con miedo de que llegue el día de la muerte. Y puedes contratar a los mejores doctores del mundo. Puedes estar en el mejor hospital y no vas a poder hacer nada con tus millones y millones de dólares contra la muerte. Ese es nuestro problema. Entonces, que nosotros pensemos, dinero, si tenemos dinero se va a solucionar todo. Podemos comprar seguros, podemos entrar a la mejor escuela, podemos tener la mejor casa con aire acondicionado 365 días al año aquí en Hermosillo. No se trata de eso. Nuestro gran problema no es ese. Nuestro gran problema es espiritual. El peligro es que pecamos, de nacimiento pecamos. Merecemos el castigo eterno, ese es el problema. Nosotros pecamos de nacimiento. Es más, nacemos llorando. Y si no lloramos nos pega el médico, ¿verdad? Para que lloremos. Nacemos llorando, mostrando así nuestra falta de contentamiento. Nacemos llorando, demostrando así nuestra rebelión y murmuración contra Dios. En la niñez desobedecemos a nuestros padres, no los honramos como debemos, maltratamos a nuestros hermanos, les quitamos los juguetes, los envidiamos, les decimos mentiras, somos de los más egoístas como niños y crecemos en la juventud, seguimos en nuestros malos caminos, demostramos más egoísmo, más orgullo. Todos están mal, yo estoy bien y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi tiempo. El gobernador está mal, el presidente está mal, los científicos están mal, mi papá está mal, todos están mal menos yo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿que no? Es mi cuerpo, ¿que no? Yo puedo abortar, ¿que no? Es mi cuerpo. De jóvenes es de lo más difícil, esa rebelión contra los padres, esa rebelión contra Dios. Pero los peores son los adultos. Los peores son los adultos. Porque ya hemos madurado, ya sabemos más de la vida, conocemos más. De adultos, seguimos pecando todos los días. No pasa un día sin que no nos enojemos, no tengamos rencores, envidiemos, gritemos, codiciemos, pensamos mal de otros, no controlamos nuestra boca, no controlamos nuestros ojos, no controlamos nuestras manos.
Y ni se diga de nuestra falta de comunión con Dios, nuestro fervor y nuestra fe que debemos de tener. No buscamos a Dios, ni le damos gracias, ni le glorificamos por la vida que nos da. Ese es el problema. Tenemos que ser salvos de eso. Pero por si fuera poco, no tan solamente tenemos problema y peligro por el pecado, el diablo y el mundo también. San Pablo nos enseña en 2 Timoteo 2:26 que estamos cautivos a la voluntad del diablo. Y nos dice en Efesios 2, vean conmigo en sus Biblias, Efesios 2, qué gran problema tenemos. Efesios capítulo 2, vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Efesios 2, el versículo 1. Hablando de Dios, dice, Él os dio vida a vosotros. Pero miren cuál era el problema. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El príncipe de este mundo, la potestad del aire, es el diablo. Seguimos los caminos del mundo, seguimos la voluntad del diablo, no dejamos de pecar. El diablo de verdad es el león rugiente que anda buscando a quien devorar, tentando, atribulando, acusando. Y para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, vivimos en un mundo lleno de pervertidores, lleno de personas que viven bajo el efecto y el gobierno del diablo, que viven según sus instintos carnales, egoístas, ateos. Por eso tanto materialismo, tanto sensualismo, religiones falsas, terrorismo, guerras. Estamos en gran peligro. Ese es un gran problema. Pero ¿saben? Eso no es nada en comparación con el gran problema que tenemos. Porque el pecado al último no es nuestro problema. El peligro más grande que tenemos al último no es el diablo ni es la muerte. Escuchen bien. El problema más grande y más peligroso, más serio que tenemos nosotros es la terrible ira de Dios contra los pecadores. Ese es el problema. Dios es mucho más santo de lo que tú te lo imaginas, mucho más justo y perfecto. Su justicia, su ley es bien estricta. Nuestro problema es que por esa ley, por esa santidad, por esa justicia, Dios tiene que airarse contra nosotros todos los días. Y en el día del juicio, a lo último, la manifestación final de la ira de Dios va a ser de lo más horrible. ¿No te imaginas eso? Será un día de ira y tribulación y el enojo de Dios y angustia sobre todo lo que hace lo malo, nos dice el apóstol Pablo. Es más, Apocalipsis nos dice que ese día los hombres ansiarán morirse, dejar de existir, pero no podrán. En ese día dirán a los montes y a los peñascos, dice Apocalipsis, caed sobre nosotros, escóndanos de la ira de Dios. Pero no les servirá de nada. Necesitamos a lo último un poderoso Salvador para salvarnos de la gran ira de Dios. Y gracias a Dios, bendito sea Dios que nos ha levantado un poderoso Salvador. La última pregunta es, ¿quién es este poderoso Salvador? O como dice un profeta, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar, dice el Señor. Isaías 63. ¿Quién es Él? El ángel nos contesta, no temáis, no temáis. No temáis por los peligros del pecado y del diablo y la muerte y la ira de Dios. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
El ángel mismo no podía salvarnos, Gabriel no podía salvarnos. Tenía que ser Cristo mismo, el Señor mismo, todopoderoso, más poderoso que Sansón, más poderoso que Salomón. Alguien que pudiera vencer la muerte, el pecado, el diablo, el mundo. Alguien que pudiera hacer todo de cambiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Tenía que ser Cristo Jesús. Para Él no hay nada ni nadie imposible. Él es nuestro gran Salvador. Y sobre todo recordemos cómo nos salvó. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo es nuestro gran Salvador? Él nació en Belén, bajo la ley. Cumplió la ley a la perfección por nosotros en nuestro lugar. Y así nosotros tenemos su justicia, su perfección bajo la ley. Y luego Él recibió el castigo de la ley que merecíamos nosotros. En la cruz Él recibió el castigo de la ley, esos azotes, cuando le escupieron, cuando lo maltrataron, cuando lo insultaron. Todos esos dolores físicos fueron parte de ese castigo de la ley. Pero lo máximo, lo más grave, lo más serio, lo más horrible del Gólgota fue que en la cruz el Señor Jesucristo recibió toda la ira de Dios que merecíamos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es por eso que Él dijo: tengo sed. Era sed del alma al estar sin Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él había levantado para nosotros un poderoso Salvador y tenía que recibir el castigo y la ira que nosotros merecíamos de parte de Dios. Ahora, de eso se trata nuestro texto. Nos levantó un poderoso Salvador. Vamos a terminar con unos consejos prácticos. Creamos en Jesús. Creamos en Jesús, el poderoso Salvador. Eso es lo que Dios nos pide para salvarnos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra flojera, de nuestra prostitución, de la drogadicción, de las mentiras, que nos arrepintamos de esas actitudes para con nuestros padres, que nos arrepintamos de ese robo y todas las cosas malas que hacemos. Y creamos su mensaje sobre su Hijo, que su Hijo es el que nos salva, que Él ha pagado el rescate y la libertad y el perdón. Cree en Él hoy, antes de salir de esas puertas, y Él te va a salvar de los pecados más sucios y los más horribles que tú tengas. Él salva a los mentirosos, Él salva a los ladrones, a los egoístas, a los orgullosos, y nos hace hombres de verdad, humildes, generosos. Nos transforma y nos da la vida eterna para que la gocemos en la presencia de nuestro gran Dios por toda la eternidad. Eso es la salvación. Número 2. Como cristiano, como creyente, conoce a Cristo de tal manera que pueda llegar a decir con el apóstol: yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O que puedas decir con el salmista: Señor, potente Salvador mío. Ahora digo esto porque a lo mejor hay alguna persona aquí, una hermana que está pensando: esto es pura retórica. Es un sermón de Navidad, emocionante, sí, por los cantos, sí, el día, sí, y no hace tanto calor y todos estamos emocionados. Yo he creído en Cristo, yo he hecho una decisión, yo he orado, me he bautizado, he estado viniendo a la iglesia por años, pero todavía no me siento salvo. Yo todavía batallo con muchos pecados. Él no es un poderoso Salvador, no es cierto, no me veo transformado, cada rato caigo. Es pura retórica. O a ti te contesto: tienes que comprender las promesas del Evangelio. Tienes que entender lo que es la salvación, lo que es la justificación. Tienes que entender que Cristo nació bajo la ley para que Él fuera tu representante, tu sustituto ante Dios. Que tu injusticia, tus maldades fueron sus injusticias, sus maldades, y su justicia es tu justicia ahora. Por eso Dios te recibe, no porque no peques, pero porque Cristo no pecó. Él te salva, te declara justo, no porque tú eres justo y que no pecas nunca, no, pero Él te declara justo porque Cristo es justo y su justicia está acreditada a tu cuenta. Y como Él comenzó la obra en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día final. Él va a seguir santificándote y al final te va a perfeccionar. En este mundo no vas a ser perfecto. En este mundo vas a
caer en tentaciones. Vas a fallar y vas a gritar y a lo mejor hasta se te va a salir una mala palabra. Pero Dios te está ayudando a vencer esos pecados y te está dando nuevas virtudes. A lo mejor te tienen que disciplinar, pero Él te va a ayudar a progresar en las virtudes del cristianismo. Y lo más glorioso es que nuestra salvación viene, nuestra redención final será en el cielo. Allí sí, entonces seremos perfectos, sin pecado. En esos momentos lloramos y nos angustiamos por el pecado que en nuestras vidas decimos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo que estamos estudiando en Romanos 7. Pero en el cielo no habrá tentación, no habrá pecado, no habrá fallas. Bueno, Paco, ¿y por qué Dios no nos salva ya? Y así ya no pecamos y ya no quiero pecar. Dios es muy sabio. Muchas veces Él permite que caigamos en esas tentaciones para que nos humillemos. Permite que caigamos en esos pecados, y a veces graves, para que sepamos, es por pura misericordia. Es por pura gracia que voy a ser salvo. Yo soy malo, pero Dios es bueno. Yo soy infiel, pero Dios es fiel. Y yo no voy a estar en el cielo. Yo no soy salvo por algo que yo haya hecho, sino porque Cristo nació en Belén, vivió bajo la ley, murió en Jerusalén y resucitó, y está a la diestra de Dios intercediendo por mí. Por eso voy a ser salvo. Tengamos esa esperanza entonces, hermanos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amigos cristianos. En penúltimo lugar, comparte el evangelio de nuestro poderoso Salvador. Lo que tus parientes y amigos necesitan no es ganarse la lotería. Lo que tus amigos necesitan no es tener salud, educación. A lo último, lo que ellos necesitan es ser salvos de la ira venidera. Y eso solo Cristo, nuestro gran Salvador, se lo puede hacer. Entonces comparte el evangelio de Cristo. Regálase una Biblia en esta Navidad. Comparte las buenas noticias que Cristo vino a salvarnos. Háblales de Cristo, enséñales de Cristo. Comparte folletos, invítalos a la iglesia. En último lugar, adoremos a Dios, porque nos ha levantado un poderoso Salvador. Si no lo hubiera hecho, ¿dónde estuviéramos? Si no nos hubiera levantado un poderoso Salvador, ¿dónde estuvieras? Pero Él lo ha hecho. Alaba al Señor por ser nuestro gran Salvador. Nos salva por pura gracia. Entonces así vivamos agradecidos, una actitud de adoración diaria, que nuestra conciencia está limpia, sí, que tenemos su justicia. Y motivados así por esa gratitud, alabamos a Dios en nuestras casas hoy y por toda la eternidad. Si venimos a la iglesia, por eso venimos a la iglesia, por nuestra gratitud y nuestra adoración al Señor, por su gran salvación. Como Zacarías, entonces, pasemos el tiempo hoy en día, en este tiempo de Navidad. Bendigamos a Dios por habernos levantado un poderoso Salvador. Oremos.